A solas con Morfeo de Gea. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de A Solas con Morfeo de Gea, hoy en un especial para el CIO, y el tema que nos compete es el tiempo del no tiempo. Así que con el equipo hemos preparado algunas preguntas. ¿Por qué es un tiempo de no tiempo? ¿Transitamos ya el tiempo del sí tiempo? Buenas noches, Sam, buenas noches al equipo de radio, buenas noches al CIO. Agradecer la participación, la posibilidad de participar que nos ha dado Mariluz López. Y para contestar esta pregunta, primero haremos una pequeña referencia a qué es el tiempo, para así poder responder qué es el no tiempo. Si tomamos a un punto como un espacio adimensional, y este punto entra en movimiento, que se forma una línea. Esta línea se transforma en un espacio unidimensional. El movimiento de esa línea transversalmente forma un plano. Ese plano se transforma en un espacio bidimensional. Y el movimiento de ese plano perpendicular forma un cuerpo. Y ese cuerpo vendría a ser un espacio tridimensional, de 3 dimensiones. El movimiento de ese cuerpo en el espacio forma otro cuerpo, que desconocemos el nombre, pero que nosotros percibimos como tiempo. O sea que con esto lo que llegamos a deducir que el tiempo es realmente como nosotros, o nuestra conciencia, interpreta el movimiento del espacio. O sea que el tiempo vendría a ser espacio no manifestado o ya manifestado. El movimiento del espacio forma el tiempo, o la percepción del tiempo. Nosotros estamos teniendo una percepción de ese movimiento desde la conciencia. Ahora, la pregunta dice, ¿por qué es un tiempo de no tiempo? Y si transitamos ya el tiempo del sí tiempo. Cuando hablamos del tiempo del no tiempo, estamos hablando entonces de un espacio sin movimiento. Porque si el tiempo es el espacio en movimiento, el no tiempo es el espacio sin movimiento. Cuando llegamos al punto de inflexión, 2012, 21 de diciembre del 2012, ese tan mencionado hito temporal que los mayas hacían en su calendario como el final de un ciclo, lo que pasó por unos segundos o unas milésimas de segundos es que se detuvo el espacio. Ese es el no tiempo. Ahí entramos en el no tiempo. Contestando la segunda pregunta, si transitamos ya el tiempo del sí tiempo, bueno, podríamos considerar que sí, porque el tiempo del no tiempo es imperceptible para nuestra conciencia. Entonces nosotros ya estamos nuevamente en un tiempo en movimiento. Buenas noches. La segunda pregunta de estas que seleccionamos es ¿qué pasará con las realidades diferentes superpuestas después del no tiempo? ¿Empezarán a separarse de manera que no se pueda saltar de una a otra? ¿Se fundirán en una única donde viviremos todos? Bueno, esta pregunta es realmente importante porque marca en ese tiempo de no tiempo un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión, que fue la entrada en el no tiempo o el momento del no tiempo, es una singularidad en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda línea temporal que uno recorre tiene futuros alternativos que según las ecuaciones de elecciones particulares sumadas a las ecuaciones de probabilidad generales y a las ecuaciones de improbabilidad también generales, uno va recorriendo distintos futuros alternativos para llegar a un mismo punto. Es como que va caminando por un sendero, el sendero se bifurca en varios senderos más pequeños, estos recorren distintos escenarios y finalmente se encuentran de nuevo
al sendero principal, después de recorrer un determinado recorrido espacial, ¿no? Que es tiempo. En el 2012 lo que sucedió, por eso es una singularidad, es que todas esas líneas paralelas que marcan una línea temporal se fueron cerrando, uniendo, para desembocar todas en el mismo punto. O sea que cualquier futuro alternativo que tomara en la particularidad o en la generalidad, concluía en el mismo punto. O sea que de un abanico de posibilidades en una elección particular o general, se cerraba todos en la misma coordenada. Luego de pasar por ese punto de inflexión o por esa singularidad, que en realidad duró 3 años, fue desde el 2012 hasta finales de 2015, el abanico se empezó a abrir de nuevo. O sea que empezaron los futuros alternativos de una línea temporal que se destacó a tener otra vez una serie de posibilidades en la ecuación de elección y en la ecuación de probabilidad y en la ecuación de improbabilidad. Viéndolo de este modo, podríamos concluir de que el punto de inflexión o la singularidad del no tiempo lo que hace es unificar distintas realidades, por consiguiente también distintas líneas temporales. Bien, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿el tiempo del no tiempo puede estar asociado a un cambio dimensional o bien a las líneas alternas de tiempo? Bueno, el tiempo del no tiempo está asociado a todo, porque es un proceso dentro de un sistema. Entonces, así como influye en las líneas temporales, también está influyendo en los espacios matriciales o dimensiones de estos espacios matriciales. Así que sí, es una ecuación de un grado superior. No hay ecuaciones más complejas y menos complejas. En este caso tenemos una ecuación bastante compleja porque está trabajando desde una singularidad. Buenas noches, Morfeo. Buenas noches, Eugenio. La pregunta es la siguiente. Desde las particularidades de ese inicio del no tiempo, el 21 de diciembre del 2012, el punto de quietud generado entre dos universos, positivista y negativista, ¿qué vínculo o relación tiene con la esfera de conciencia en lo particular? Bueno, una pregunta compleja, porque en realidad tiene mucha y no tiene nada. ¿Cómo es esto? Cuando los futuros alternativos y las líneas temporales se unen, lo que está generando es una ecuación que pasa de un grado mayor a un grado menor. Cuando la ecuación de grado mayor se transforma en una ecuación de grado menor, las variables, mejor dicho, los distintos puntos que la integran, también son menores y se reducen a su mínima expresión. Al reducirse a su mínima expresión, la mínima expresión de un espacio matricial como el nuestro, que estamos, como ya saben, en un universo que es de la dualidad, que es un universo de los opuestos, justamente es una ecuación dual de opuestos. Por un lado el negativismo y por el otro lado el positivismo, los dos lados de un péndulo. Estos extremos del péndulo vienen a ser como centros de gravedad de máxima carga. Estos centros de gravedad atraen, por la vacuidad del centro, bueno, esto es otro tema que al que le interese puede leerlo en el blog, atrae a vacuidades menores del mismo signo de carga, no de carga compuesta. No estamos hablando ni de electromagnetismo, ni de electricidad, ni de nada por el estilo. Estamos hablando de vacuidades. Entonces, como es lo mismo que si usted tiene un recipiente de plástico donde lo aprieta, le saca el aire, lo apoya en otro recipiente que contenga un líquido y al soltarlo el líquido entra al recipiente que tiene la vacuidad, ¿no? Entonces está trayendo cargas de su mismo valor, digamos.
Por consiguiente, lo positivista va a atraer a lo positivista y lo negativista va a atraer a lo negativista. En la esfera de conciencia nosotros también trabajamos con dualidad. Nuestro devenir diario es de dualidades. Y entonces esas dualidades también sufren una polarización hacia los extremos. Y la polaridad de mayor peso específico o de mayor vacuidad va a influir sobre la otra, es como una balanza. Usted pone más de un lado que del otro y el lado de la balanza que tiene más peso, más carga, influye o atrae o levanta la de menos carga o menos peso. Bueno, en esto es igual. La carga nuestra, si es positivista, va a ser ese universo, ese vínculo, esa relación, va a ser atraída hacia ese universo positivista. Y si es negativista, lo mismo. Entonces, los componentes de una totalidad, pues la suma de la parte forman un todo, la suma de cualquier elemento en un conjunto hacen al conjunto, se polariza. Unos se van a ir para los negativistas para ese universo negativista y los positivistas se van para ese universo positivista, pero que son dos extremos del mismo universo. Correcto. Que están en ese punto de inflexión, ¿no? en esa digamos, en ese escenario donde la singularidad prima sobre otro escenario donde la singularidad no existía. Comprendo. Por consiguiente, nuestras particularidades también se polarizan hacia el positivismo o el negativismo y se separan. Ahí está la separación de unos y otros. Entonces va a haber gente que va a ser o que es súper negativista y otra que es súper positivista. Lo más bueno será más bueno y lo más malo cada vez más malo. Correcto. Así. Esta pregunta tiene otra parte, porque tal vez esta segunda parte explique más o menos lo que quiso preguntar en la primera. Y dice así: teniendo en cuenta que venimos de una octava larga de milenios de oscuridad, gestionados por la Cábala, la oportunidad que tenemos hoy de tener la posibilidad de una conformación de masa crítica para que una realidad humana se plasme en nuestro universo compartido, ¿está formada por conciencias indefectiblemente humanas? De allí la necesidad de conocer la naturaleza real del ser humano. Y sigue la pregunta: ¿se llega a la raíz de la inflexión por una cuestión de tiempo o por una cuestión de conciencias? Bueno, voy a invertir el orden de la pregunta. En realidad se llega al punto de inflexión por una cuestión ni de tiempo ni de conciencia. Se llega por una cuestión de espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el movimiento de un sistema indefectiblemente lo hace pasar por un punto de ese sistema. Más allá de que si el transcurso de ese movimiento es más rápido o más lento, o la conciencia, existe la conciencia o en la inconsciencia, el sistema solo, el movimiento del sistema lo lleva a pasar por esa raíz de la inflexión, por esa singularidad, ese tiempo, el no tiempo, cada X cantidad de espacio, no de tiempo. Entiendo. Muy bien, buenas noches. Continuando con las preguntas, si esta frase es correcta, 2012 fue un punto de inflexión natural donde el espacio se detuvo. ¿A qué nos referimos con inflexión natural y detención del espacio? Bueno, esta pregunta ya creo que entra en las respuestas anteriores, ¿no? Porque la inflexión natural es dentro del movimiento del sistema en ese espacio existe un punto de inflexión o singularidad, que es el momento donde un sistema, digamos que sufre una evolución natural, entre comillas, porque esto es por octavas. Entonces lo que pasa en ese punto de inflexión, en ese tiempo no tiempo, o en esa, llámele como usted quiera, es que la octava se duplica, es como que tuvo una revolución más. Ahora bien, esa detención del espacio, que ya también la nombré más hace un momento, es necesaria porque el sistema se reacomoda en esa detención del espacio, la detención del movimiento del espacio. Es el momento donde, digamos, que se resetea el sistema, pero no en conciencia. Es como el péndulo de un reloj antiguos, un reloj justamente de péndulo, que hay dos puntos en el movimiento del reloj donde el movimiento es cero, que es cuando el péndulo llega a un extremo
o cuando llega el otro. Esos son los dos puntos donde el movimiento es cero en el pendular de un reloj o de cualquier otro elemento en movimiento, ¿no? También cuando puede tirar una piedra para arriba y esa piedra sale con una aceleración X, va bajando esa aceleración hasta llegar a una determinada altura de su recorrido, ¿no? Ese movimiento, y en el movimiento más elevado la aceleración es cero y cambia, empieza a bajar, ¿no? La gravedad la atrae con una aceleración también constante, sumándole la energía necesaria al sistema para que llegue de nuevo a tierra. En definitiva es eso, está deteniéndose un sistema para volver a recorrer un recorrido. Muchísimas gracias. Ahora voy a leer un extracto de uno de los artículos del blog Detrás de lo Aparente, blogspot.com.ar, que dice: de cada terminal en el pasado, presente o futuro, parten otros rayos o líneas conectadas a cada inflexión posible, dando como resultado realidades subjetivas o multiversos, según las decisiones tomadas por la conciencia artificial del sujeto. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las realidades subjetivas y los multiversos? ¿Cuáles son las acciones necesarias para ir cerrando ese abanico de posibilidades, realidades subjetivas o multiversos, mientras logramos tomar decisiones desde la conciencia del ser? Sintonizar ese byte cero sería conectarnos con la conciencia del ser. Bueno, 3 preguntas en una. Sí, 3 preguntas en una y muy complicadas, porque realmente todo esto lleva un desarrollo bastante extenso, como ya los que han seguido de DLA saben que lleva un proceso para tocar determinados temas o determinados conceptos de desarrollo previo para comprender de lo que estamos hablando. En esta cuestión ya es difícil hablar de esto del tiempo al no tiempo en tan poco tiempo. Sí, tan poco tiempo, sumado a que sin no tener una exposición previa que es necesaria. Mucha gente de acá del Congreso será la primera vez que escucha hablar, por ejemplo, de DLA o de estos conceptos. Igualmente, bueno, yo diría de esta última pregunta, las diferencias entre las realidades subjetivas y los multiversos no son cuantificables. ¿Por qué? Porque un multiverso está formado por una serie de realidades subjetivas que son las realidades subjetivas formadas por la ecuación de improbabilidad y de probabilidad. Cada ecuación tomada de improbabilidad o probabilidad está generando o está recorriendo, y está recorriendo, un multiverso X. ¿Cuáles son las acciones necesarias para cerrar ese abanico de probabilidades? No sé si es necesario cerrar ese abanico de probabilidades porque es la trama sagrada del universo. O sea, uno continuamente está recorriendo distintos universos o realidades según las decisiones tomadas en lo particular y en lo general. Así que no es una pregunta que yo pueda dar una respuesta. Y sobre las dos últimas, ese byte cero tendría que explayarme a qué es un byte, porque creo que la mayoría de acá de gente del Congreso lo ignora, así que no voy a entrar en detalle y no la voy a contestar, pues porque sería muy extenso. Y con la anterior, como dije, las decisiones tomadas desde la conciencia lo que logran es permanecer en un universo X en realidad, darle firmeza a una realidad, más allá de que si uno está o no naturalmente por el sistema mismo recorriendo diferentes realidades. Desde la conciencia uno puede tener una continuidad de acciones conscientes que te dan a uno el movimiento en un espacio matricial más real que el subjetivo, digamos. Y desde la inconsciencia no, en realidad lo que uno está haciendo es saltando dentro de una olla que se está haciendo pochoclo, calentando un maíz y reventando y saltando para un lado y para el otro.
La inconsciencia te lleva a recorrer múltiples realidades subjetivas y ni siquiera subjetivas, algunas son realidades realmente imaginarias, realidades virtuales. Entonces, lo único que hace la conciencia del ser en este caso es unificar para que pueda recorrer un universo y que ese universo o esa realidad recorrida tenga un grado mayor de, es como que usted está en una realidad virtual y según la conciencia que tenga va a tener en esa realidad virtual mayor o menor definición del escenario donde se mueve. Bueno, creo que hasta aquí llegamos, espero que haya sido una exposición que deje alguna luz. Al no desarrollarlo bien y completo, quedan muchas variables sueltas que dan a más preguntas que respuestas en realidad. Bueno, pero está bien, ¿no? Que queden preguntas. Pueden ir a detrás de lo aparente blogspot.com, que hay un montón de artículos donde esto también se desarrolla, y bueno, y es bastante complejo también para uno entender la noción de tiempo, ¿no? Cambiarla a espacio por la programación que hemos recibido desde hace milenios, ¿no? Ya los mayas no usaban esta concepción que tenemos nosotros. Claro, bueno, porque los mayas conocían lo que era realmente el tiempo. Entonces ellos se guiaban por acontecimientos. Esa es la diferencia. Y guiarse por acontecimientos es guiarse por espacio en movimiento, no por tiempo en movimiento. Como hace el calendario gregoriano y nosotros, que nos guiamos por tiempo en movimiento y no espacio en movimiento. Sí, además lo dividimos en partes, así como... ya se fragmenta también este espacio, ¿no? Como... Pero bueno, así que todas estas preguntas que nos quedaron a nosotros también, espero que los oyentes, no sé, les hayamos servido un poco. Sí, yo los invito a visitar DDLA, a escuchar los programas de radio, tanto la Radio Sur de acá de La Plata, Buenos Aires, Argentina, como la de Pego en España, o los programas de DLA TV, donde todos esos temas están tratados no en profundidad, pero sí desde distintos puntos de vista, que puede ampliar mucho mejor la comprensión. Y para lo fino, para el detalle fino, visiten DDLA, si tienen la paciencia, que es lo correcto, sería lo correcto, de leer los artículos de forma sincrónica al movimiento, ¿no? Desde el primero hasta el último. Bueno, van a encontrar mucha respuesta a todo esto que está medio hablado rápido, para una visión general, digamos, del tema. Bueno, exacto, genial. Así que bueno, eso, los invitamos. Bueno, muchísimas gracias, Morfeo, por esta oportunidad. Bueno, gracias a ustedes, gracias a todos los de LA Radio Sur y a todos los integrantes del CIO y a todos los que amablemente tuvo paciencia de escucharme esta perorata. Gracias a todos. Bueno, gracias.